Hola, buenas tardes con todos, bienvenidos. Un gusto poder compartir hoy con ustedes de esta charla sobre liderazgo de emociones. Mi nombre es Daniel González, perdón, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, sí. Sí. Bueno, mi nombre es Daniel González, soy el gerente comercial en Chubb Ecuador y con mucho gusto de compartir hoy con mis panelistas en la información que vamos a presentar. Un poco presentarles el cronograma de liderazgo en emociones. Vamos a tener una bienvenida. Luego, fundamentos del liderazgo de emociones, canalización y manejo de emociones en las empresas, beneficios y desafíos del gerenciamiento de emociones, preguntas del público y un cierre. Así es que nuevamente, bienvenidos. Eh, bueno, voy a presentar a mis panelistas. Un gusto, María Sol, tenerte con nosotros. María Sol es la gerente senior de talento humano de Seguros de Equinoxial y coordina el Comité de Talento Humano de Grupo Futuro. Psicóloga organizacional y coach certificada, cuenta con más de 25 años en la gestión de talento de diversos sectores, incluyendo la banca, la industria, textil, farmacéutico y seguros. Se ha desempeñado como miembro de directorio de empresas privadas en Tecni Seguros y actualmente de Mundo Motriz. Ha sido parte del directorio de la Fundación Women for Women y del directorio de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador. Durante 10 años se desempeñó en el rol de docente de la Universidad de las Américas y Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida. Muchas gracias. También doy la bienvenida a Javier Pazimiño. Tiene 27 años de experiencia en la industria de riesgos y seguros. Ha trabajado para 4 firmas importantes del sector, destacando sus últimos 14 años en Aon Ecuador. Actualmente es el jefe de la operación de Aon Ecuador. Ingeniero comercial con varias certificaciones en administración de seguros, negociación avanzada, liderazgo y es coach ontológico certificado. Ha tenido participación en el directorio de cámaras de comercio, asociaciones gremiales y entidades de responsabilidad social. Su enfoque en el talento humano y desarrollo de equipos le ha permitido impactar positivamente en las nuevas tendencias de la fuerza laboral. Y también doy la bienvenida a Pamela Pita, que es la jefe de recursos humanos para Chubb Seguros de Ecuador, reconocida como una de las líderes del Grupo 100, miembro clave de la red de liderazgo femenino para juntas directivas en América Latina, bajo CESA. Es líder del programa de mentoría 1-1 del Club 30% Ecuador y figura activa en el comité directivo. Con una trayectoria de más de 15 años, su foco está en gestionar estratégicamente el capital humano y guiar el recorrido de los empleados, al mismo tiempo que lidera esfuerzos de transformación en las personas a nivel digital y cultural. Estudió un MBA en Adyen Business School y una licenciatura de negocios con especialidad en finanzas en la PUSE. Es coach ontológica senior certificada en Newfield, certificaciones de CBS Mindful Business Coaching, un programa de gestión de recursos humanos en el TEC de Monterrey. Bienvenida, Pamela y Javier también. Gracias, Dani. Bien, bueno, vamos a empezar hablando sobre el fundamento del liderazgo de emociones, que es un tema que creo que cada vez toma más relevancia en las empresas. La inteligencia emocional implica entender y utilizar nuestras emociones de manera efectiva antes de actuar. Ojalá me hubieran enseñado eso desde más chiquito. En el liderazgo es importante para comprender las emociones del equipo para tener comunicación asertiva. Los líderes con inteligencia emocional pueden manejar el estrés y tomar decisiones acertadas y efectivas. Y un poco en relación a esto, tengo aquí algunas preguntas que quisiera hacerles a ustedes panelistas. Quisiera empezar contigo, Pame. ¿Cómo definirías tú la inteligencia emocional, perdón, y qué importancia creen que tiene en el contexto laboral? ¿Cómo la empatía impacta en el rol laboral versus el rol personal y familiar? Bien, y primero, Dani, gracias por estar aquí y acompañarnos.
Sol, Javier, para mí es un privilegio que esta tarde podamos compartir ideas, buenas prácticas y aprendamos juntos con la comunidad que nos escucha en términos de poder fortalecer en un tema que, como decía el Dani, ojalá nos hubieran contado de chiquitos, ¿no es cierto? Entonces me voy a permitir poner algunos conceptos que creo que iremos construyendo juntos como panelistas en este espacio que vamos a compartir juntos. Y yo diría que la inteligencia emocional tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y también las emociones de los demás. Estoy hablando de habilidades que incluyen la autoconciencia y el autoconocimiento de uno mismo, la autorregulación también para poder identificar dónde tengo esos momentos pico y dónde necesito regular, la motivación, la empatía, habilidades sociales. Yo diría que en el contexto laboral esto es muy ágil para poder manejar el estrés, comunicarnos de manera efectiva y asertiva con los demás y principalmente para resolver conflictos de manera constructiva. Esto permite que la colaboración y la productividad sigan siendo un foco importante en los equipos. Además, en el contexto laboral, yo diría, Dani, que el manejo asertivo de la inteligencia emocional te permite un buen manejo de comunicación de las partes, ¿sí? Tanto apropiarte de tus propias emociones como identificar la que le pasa a un posible stakeholder o a un equipo de trabajo, y ahí puedes facilitar mensajes que sean efectivos y cruciales para el objetivo y el propósito del negocio. También facilita mucho la resolución de conflictos, ayuda a mirar cuál es el mejor momento para conversar, cuáles son los desacuerdos, las tensiones. A veces, cuáles son estos puntos de vista en los que yo me apalanco y no quiero ceder y no tengo la habilidad de poder entender cómo comprender y generar empatía con el otro para desde ese lugar construir positivamente. Entonces, creo que eso es importante. En el rol de líderes que tenemos en la organización, el tener una alta inteligencia emocional nos permite motivar, acompañar a los equipos, identificar cuál es la emocionalidad del equipo para ser más asertivo en este espacio y que nos permita no solamente la construcción de los objetivos y el propósito, sino también tener una toma de decisiones más equilibrada y racional. Y una cultura saludable, por supuesto, porque promueve un ambiente donde hay seguridad psicológica, donde las distintas posiciones y posturas y la diversidad de pensamiento es bienvenido y se valora y se gestionan de manera positiva. Es decir, tú tienes la posibilidad de, en este equipo, retar el status quo, decir lo que estás pensando y traer tus ideas porque las valoramos. ¿Cuál es el rol de la empatía? Que también era una pregunta en el rol laboral versus el rol más familiar. Y yo diría que la esencia, tanto en el rol personal como familiar, es esta posibilidad de creación genuina y de vínculo de relaciones más profundas y colaborativas. En el mundo laboral, el tener otra perspectiva y el poder ponernos en los zapatos de otro nos permite conectarnos, verlo como una persona desde su grandeza, poder anticipar problemas y resolver también aquellos temas que pueden ser un desafío, pero de manera más humana y constructiva. Y en el rol familiar, yo creo que nos permite las relaciones tanto familiares como de amigos de manera más saludable y satisfactoria. Podemos entender los lazos emocionales, podemos mejorar la comunicación y generar realmente una comprensión mutua y un vínculo sano que nos permite ser auténticos, que nos permite generar confianza y que nos permite tener estas relaciones que nos hacen bien a todos. Significativas, diría yo, Dani. Excelente, gracias. Muchas gracias, Pam. Bueno, y siguiendo un poco con las preguntas para María Sol, en liderazgo y cultura, ¿cuáles son las habilidades emocionales más relevantes para un líder y cómo crees que impactan en la cultura organizacional para influir en la satisfacción de los empleados y en los resultados de la empresa? Pues hola con todos, qué gusto compartir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con tremendos profesionales como ustedes. Y en línea con la pregunta que me haces y construyendo sobre lo que Pame acertadamente nos acaba de compartir, el rol de líder es fundamental. Y hace poco escuché que decía que los líderes gestionamos energía. Y eso es bien interesante porque cuando hablamos de emociones, estamos conscientes que las personas nos comunicamos más allá de lo que decimos, nos comunicamos a través de lo que demostramos con nuestra conducta, con nuestras actitudes, y eso transmite energía. Finalmente,
los líderes tenemos que administrar esa energía de cada uno de los integrantes de nuestros equipos y cómo con eso vamos construyendo una cultura más robusta. Y cuando hablo de energía, justamente quiero entrar en las emociones, como bien hablaba Pame de la inteligencia emocional. Los seres humanos tomamos nuestras principales decisiones más allá de la data con la emoción. Y en la medida en que los líderes puedan construir un flujo adecuado de energía y de emociones en los equipos, estamos seguros que vamos a tomar decisiones más acertadas. Y esto tiene que ver con la cultura, porque seguramente todos hemos vivido la experiencia de llegar a compañías o llegar a equipos en donde las personas se comportan muy parecidos a cómo se comporta el líder. Dicen que los equipos se mimetizan con el estilo del líder. Luego terminamos escuchándolos hablar muy similar, tomar decisiones muy similar a ese líder. Por eso tenemos que estar conscientes del impacto que genera lo que transmites como líder. Entonces, pensando en las competencias más importantes, diría la coherencia en el decir y el actuar. Y por otro lado, regreso también con el concepto de la empatía. Desde el momento en que entendemos que tras cada trabajador hay un ser humano con una historia, con unas ilusiones y unos sueños, podemos también conectar con esa persona y el propósito de nuestra compañía. Y me parece muy importante hablar de propósito porque esa es la razón por la que nos levantamos todos los días. Todos los días queremos contribuir a la sociedad, contribuir al equipo y el propósito de la organización sin duda tiene que estar alineado con el propósito personal. Y es ahí cuando el líder juega un papel de conectar a las personas y conectar el propósito de la organización para poder ir elaborando y construyendo decisiones cotidianas más acertadas. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que la cultura es la forma en la que actuamos cotidianamente. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cómo celebramos y festejamos los logros? ¿Cómo nos saludamos? Y la forma en la que hacemos es la que nos convierte en una compañía que puede acercarse a un estilo de funcionamiento de negocio más alineado con lo que queremos. Con esto en la mente, yo quisiera también reforzar que es un buen negocio gestionar bien las emociones. ¿Y por qué es un buen negocio? Porque en la medida en que nosotros acompañamos a nuestros equipos en sus planes y en sus sueños y conectamos con el propósito, vamos a lograr que ellos actúen y tomen decisiones más alineadas con lo que quieren nuestros clientes. Hay un dato que les quiero compartir que dice que el ENPS, que es la forma de medir el índice de recomendación que hacen los empleados de las organizaciones, cuando el ENPS de empleados sube un punto, está correlacionado al triple con el NPS de los clientes. Es decir, que un empleado feliz te puede traer 3 clientes felices. Por eso es importante entender que las emociones y el impacto de las personas crean la cultura y la cultura finalmente atrae y retiene más clientes. Entonces, creo que los líderes estamos llamados a hacer un mundo mejor desde los negocios que gestionamos o desde el rol que gestionamos y sin duda lo podemos lograr. Entonces, creo que están directamente relacionados el rol del líder, la cultura y las emociones atrás de cada colaborador. Excelente. Muchas gracias, maestra. Súper interesante. Javier, ahí te pido tu apoyo, por favor. ¿Cómo crees que la inteligencia emocional contribuye al manejo del estrés y al mantenimiento de un equilibrio emocional en el liderazgo? Con ustedes, gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio contigo, Daniel, Pame, Marisol. Y para hablar sobre este tema tan importante en nuestros días, luego de los cambios, de los desafíos que tenemos alrededor del mundo, con diferentes temas en el mercado, en el clima, en las personas. Creo que es súper importante este punto que estamos tratando acá en este panel. Con respecto a tu pregunta, yo quisiera empezar diciendo que me parece que es súper relevante, súper importante que las empresas y los líderes hoy en día están tomando cada vez mayor conciencia
de la relevancia que tiene el manejo emocional. Yo creo que eso es un punto base fundamental. Esa relevancia que tiene el manejo emocional está permitiendo que los líderes y las empresas hagan esfuerzos importantes para identificar el nivel de riesgo que se puede originar en nuestras organizaciones cuando existe un mal manejo emocional, que puede desencadenar en altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y bueno, en las enfermedades mentales que hoy está afectando a un porcentaje importante de la fuerza laboral alrededor del mundo. Creo que la inteligencia emocional como una herramienta seguro nos debe permitir facilitar la identificación de nuestras emociones. Creo que Pame lo dijo, identificar nuestras emociones, reconocerlas, transitar con ellas en nuestro día a día, en nuestros procesos, en nuestro camino, pero al mismo tiempo gestionarlas y validarlas. Es decir, no tener esa tendencia de esconder o no reconocer o no validar nuestras emociones. Todo lo contrario, creo que tenemos que trabajar en eso, porque al poder hacerlo, al transitar y al gestionar y validar nuestras emociones, vamos a poder controlar mejor cada una de las situaciones, los desafíos que estamos enfrentando en nuestro día a día, en la vida profesional, en la vida personal. Y el saber reaccionar frente a esos desafíos, activando nuestra inteligencia emocional, nos va a garantizar mejores resultados en lo que venimos desarrollando. Esta inteligencia emocional nos tiene que llevar a entendernos cada uno, digamos, individualmente y a reconocer cómo nos sentimos para generar una autoconciencia, para que en el momento en que tengamos que saber detenernos, que saber parar, darnos un descanso, desconectarnos para volver a conectarnos con más energía, para volver a cargar energías, es fundamental. Es parte de la productividad que podemos llevar a las organizaciones, está dada por esa inteligencia emocional que podemos aplicar para reconocernos, para tener una autorregulación y en ese sentido poder tener una mayor productividad en el momento que tengamos que recargar ya nuestras energías en nuestra labor. Creo que ahí cada uno de nosotros juega un papel fundamental. Somos los principales responsables de lograr ese manejo adecuado del estrés, de realizar una intervención a tiempo cuando la tenemos que hacer, con el fin de desarrollar todas esas capacidades de adaptación y resiliencia que nos puede exigir nuestro rol en las organizaciones. Entonces yo creo que es súper importante que asumamos cada uno de nosotros como profesionales, como personas, el rol de cuidar y de tener esa intervención a tiempo cuando lo necesitamos. En ese sentido es esperable que el liderazgo, el líder, facilite los canales de comunicación, ponga a disposición de sus equipos herramientas, conocimiento, conciencia y genere un ambiente seguro para que el equipo pueda manejar adecuadamente sus emociones. Y eso nos puede llevar a ese equilibrio de líder y el equilibrio de su equipo de trabajo. También me parece importante el que se mencione que el estrés no siempre es negativo. Creo que el estrés tiene un lado positivo que nos genera una adrenalina por generar soluciones, que nos motiva a encontrar soluciones, que nos motiva a crear, a innovar, para que podamos enfrentar los desafíos que tenemos. Y con esa capacidad poder manejar de mejor manera el camino y activar nuestra inteligencia emocional, que todos la tenemos y que obviamente es algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces, en concreto, yo diría que si tenemos una inteligencia que podemos activar desde el punto de vista emocional, manejando y reconociendo cada una de las emociones, manejando ese estrés, vamos a poder aportar de mejor manera a nuestras organizaciones, manteniendo el equilibrio dentro de este contexto desafiante que tenemos. Excelente, gracias Javier. Y justo de lo que tú conversabas del tema emocional, que cada vez es más relevante tomarlo en cuenta, da como resultado el burnout, que es muy común ahora en las empresas, que es este estado de agotamiento físico y emocional
causado por estrés laboral prolongado y caracterizado por un cansancio extremo, que creo que a todos nos ha pasado algunas veces y cada vez puede ser más común en las empresas, ¿no? Aquí hay algunos datos interesantes que el 76% de las personas activas laboralmente experimentan burnout a nivel mundial. Esto según Gallup en el 2019. Te reduce la productividad entre un 25 a un 30%. Y, y aquí, bueno, las mujeres están más propensas a experimentar burnout con 47% más que los hombres, ¿no? Yo sé que normalmente son mucho más tranquilas y estables que nosotros, pero están propensas porque hay más responsabilidades y cosas también. Y el costo de este burnout es 322 mil millones para la economía global, según Harvard Business Review en el 2021, ¿no? Es un tema súper importante, cómo afecta a las empresas. Y lo que quisiera aquí preguntarles, y para hacerlo un poco más dinámico, quisiera comenzar contigo, Pame. ¿Qué prácticas tienen las empresas para analizar el manejo emocional y prevenir el burnout? Bien, y es un tema relevante. Creo que han topado tanto Sol como Javi algunas reflexiones fundamentales. Y yo quisiera hablar del journey del colaborador, es decir, de esta fase desde cuando inicia una persona en la organización y tiene su etapa de los momentos wow, conectando un poco con lo que decía Sol del INPS, que es el Employee Net Promoter Score, cuáles son esos momentos wow donde aseguramos el bienestar de los colaboradores. Y yo diría, hablando un poco de Chubb, una pieza clave de aquí es el liderazgo, ¿sí? Javi nos decía que el líder facilite estos espacios de conversación, que haya seguridad psicológica, que podamos regular y que podamos ser conscientes de que es necesaria la confianza para crear estos espacios. Yo creo que un liderazgo consciente es algo transversal que vamos a migrar no solamente en nuestra organización, sino en el futuro. Esa es la invitación en temas de cuál es el liderazgo que necesitan las organizaciones, un liderazgo humanista, consciente, que pueda conectarse con otros, que cuide el resultado, que sigue siendo importante en las organizaciones, pero también el cómo y dónde está nuestra gente y dónde está el propósito y cómo generamos que esto tenga un impacto mayor y que sea sostenible. Dentro del journey del colaborador, tenemos un pilar fundamental que es el tema de bienestar. Nosotros trabajamos en 4 pilares que son fundamentales. Uno que es el mental, 2 que es el físico, luego el familiar, porque nos importa cuando tú vienes como rol de colaborador, no solamente eres del rol que haces aquí en Chubb, sino tu entorno familiar. Solemos hablar de la familia Chubb y creo que así mismo lo vivimos, sí. Y hay un entorno que también tiene que ver con lo financiero. Es decir, cómo educamos en la prevención y en las herramientas para que también haya una salud financiera dentro de las familias, en la administración, en la inversión del dinero y que esto no sea una preocupación también de las familias. Entonces, yo diría algunas prácticas relevantes en estos 4 elementos que nos han dado muchísimo impacto y que ha sido muy positivo. Uno tiene que ver con el día del Chubb Pet, que lo hemos instaurado aquí en Chubb y que algunos colegas de aquí de Ecopark lo han facilitado también. Y yo creo que es entender cuál es la diferencia que hoy están buscando y que están valorando las distintas generaciones. Creo que los espacios de reconocimiento, los espacios de valoración en las tendencias de cómo los beneficios y la compensación empieza a ser relevante, empiezan a tener una migración diferente, importante. Necesitamos escuchar esas nuevas voces y mirar qué es lo que están valorando. Ya no podemos tener los beneficios que son los mismos para todos porque ya hay unos intereses particulares importantes. Entonces, la mascota y el índice nuestro de centennials y millennials es alrededor del 60% dentro de la organización. Entonces, poder tener un día cada trimestre que pueda venir tu mascota y te pueda acompañar es algo que ha sido absolutamente aceptado y que valoras mucho porque tiene un impacto positivo en la parte física y no solamente en la parte física, sino emocional y que te ayuda a tener bienestar. Dentro del espacio, yo les decía que también tenemos un tema de ejercicio físico. Nosotros hacemos una chobatón. Aquí hay una cuña comercial. Este año hicimos la posibilidad, nosotros inauguramos como una de las buenas prácticas que tenemos dentro de Chubb,
el primer estadio en Latinoamérica para mujeres, para las Dragonas, que es el Chop Arena. Y llevamos a toda la organización a ser parte de esta historia, a poder conocer este estadio, no solamente desde la estrategia, desde el vivir, del estar ahí presente, sino también hacer una mañana deportiva que te permita enfocarte en el bienestar, que te permita conectar con los equipos, que te permita la presencia plena y que podamos generar estos espacios de camaradería que nos hacen bien. De ahí se derivaron los torneos de pádel. Para nosotros los torneos de fútbol también son relevantes. Bueno, estamos felices porque las Dragonas quedaron campeonas después del tercer año consecutivo de la perseverancia y de la disciplina, y este viernes tenemos la fortuna de recibirlas acá en nuestras instalaciones, así que será una celebración porque es algo en lo que creemos y algo que es parte de nuestra estrategia sostenible también, que conecta con el propósito no solo de la organización, sino también de nosotros como colaboradores de nuestro propósito personal. Algunos elementos adicionales, creo que nosotros tenemos una alianza con la gente de Betterfly, y eso también ha sido bastante interesante como una de nuestras buenas prácticas. Primero porque queremos, para prevenir el burnout, trabajar en prevención, trabajar en no al sedentarismo, necesitas parar para encontrar cuál es el deporte. Y esto ha sido bien interesante, Dani, tú lo has vivido con nosotros porque finalmente hay gente que se motiva por el fútbol, hay gente que le fascina un espacio de correr o de hacer un deporte físico. Y hay otros que dicen, oye, yo soy súper bueno para caminar, yo quiero meditar, ¿sí? Yo quiero espacios de silencio. A mí me motiva el propósito y el app te permite hacer todos los pasos, lo que recorras. Tiene una posibilidad de hacer donaciones. Entonces voy a donar árboles, voy a donar para los perritos que están en adopción y empiezas a tener un propósito mayor. Entonces todos los Chop Coins que veníamos acumulando de manera individual y colectivamente han sido conectados desde este espacio emocional de contribuir en la sociedad, y han sido bastante buenos. Y enterarnos acá y crear espacios de vínculo con que eres afín. Entonces, finalmente creamos algunos embajadores de Betterfly, que finalmente hemos hecho algunos retos en el mes de la salud mental, que es ahora en octubre, donde estamos también promoviendo las clases de yoga, las clases de bailoterapia. Tenemos algunos beneficios con gimnasios y hemos creado todo este espacio de tener el wellness Chop para pensar un poco, no solamente en cuáles son estos espacios que la gente está valorando, sino que walk to the talk. ¿Cómo facilitamos que esto realmente sea parte de la cultura y que la gente tenga un bienestar? Y desde el liderazgo, ¿cómo apalanco la seguridad psicológica para poder escuchar, para poder tener empatía y un real y genuino interés por nuestra gente y por su desarrollo? Perfecto, gracias. Muchas gracias, Pame. Marisol, si nos puedes ayudar igual con la misma pregunta, prácticas que tiene tu empresa para el manejo emocional y prevenir el burnout. Claro que sí, muchas gracias y qué lindo escuchar todo lo que están haciendo en Chop, y creo que en Seguros Equinoxial de alguna manera vamos enfocándonos también a cuidar a las personas. Y quisiera compartirles que nosotros empezamos por entender al ser humano con todas esas diversidades, porque tenemos diferencia generacional, racial, de género y muchas diferencias entre nuestros colaboradores. Entonces, hasta hace poco se hablaba mucho del balance vida-trabajo. Sin embargo, nosotros reflexionamos mucho en eso porque decíamos, ¿por qué separas el vida del trabajo? Cuando en realidad el trabajo es parte intrínseca de tu vida. Y el momento que lo entendemos así, como el mundo laboral, parte de ese ser humano integral, vamos a ir entendiendo cómo acompañamos en este proceso del manejo emocional y del burnout. Y con esto les quiero decir que entendiendo esas diferencias, lo primero que hicimos fue trabajar en identificar cuáles son esos factores intralaborales sobre los cuales sí tenemos cierta capacidad de acción como compañía y cuáles son esos factores extralaborales que sin duda influyen en el desempeño de nuestros colaboradores, pero sobre los cuales tenemos una menor capacidad de influencia o de acción. Con esta diferenciación empezamos a diseñar estrategias de acompañamiento para el bienestar. Y cuando hablamos de los factores intralaborales, hemos diseñado dos enfoques. El primero es prevención. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos que nuestros colaboradores están conscientes
de algunas circunstancias que les pueden afectar en el nivel de cansancio que pueden tener, sobre las cuales pueden trabajar de forma preventiva y evitar que les suceda. Y por otro lado, estamos en el enfoque de la mitigación, que tiene que ver con si ya tenemos alguna situación compleja, cómo acompañamos esa mejora de la situación. Entonces, aterrizando ya en estos enfoques, en cuanto a la prevención, tenemos una feria que la hemos llamado Equilibrio, que tiene justamente que ver con la cultura de la compañía en Seguros Equinoccial y cómo les acompañamos en ese equilibrio integral. Familia, persona, trabajo, hobbies, deporte y etcétera. Y tenemos pues algunos clubes en los cuales pueden participar extralaboralmente y donde la compañía colabora justamente para evitar el sedentarismo. Tenemos también un programa de acompañamiento para todos los temas familiares y créanme que esto ha sido uno de los factores más valorados por nuestros colaboradores porque hemos entendido que más allá del empleado están unos hijos, unos padres, una pareja con la que comparten la vida y el acompañamiento para guiar, por ejemplo, la educación de hijos adolescentes, cómo lidiar con problemas que los adolescentes te traen, cómo lidiar con niños, qué hacer cuando eres el cuidador de padres que requieren un nivel de atención distinto y que eso demanda un esfuerzo psicológico importante, cómo manejar las finanzas. Entonces, hemos tratado de entender ese enfoque familiar para darles herramientas preventivas con las que puedan trabajar. Incluso hemos hablado de problemas de la adolescencia, como por ejemplo, drogas en los adolescentes, cómo manejar situaciones más difíciles en familia. Pero por otro lado, también estamos trabajando para reforzar justamente en mitigación el acompañamiento psicológico en casos especiales. Tenemos todo un programa de apoyo psicológico en el que hemos derivado primeros auxilios psicológicos para entrenar a ciertas personas de la organización para acompañar a personas en situaciones difíciles. Luego tenemos el apoyo de un pool de psicólogos externos de diversas especialidades, de diversos costos, que también pueden ser una fuente de apoyo para nuestros colaboradores cuando atraviesan situaciones difíciles como duelos, situaciones de alta carga laboral, situaciones relacionadas con enfermedades crónicas o enfermedades graves de familiares cercanos y muchas situaciones que, como yo decía al inicio, pueden ser un factor fundamental a la hora de desempeñarse en el trabajo. Entonces, ahí es cuando trabajamos con ellos. Y obviamente tenemos también una política de ética y de integridad que nos permite la seguridad psicológica para poder presentar o levantar cualquier caso que puede estar significando un factor de estrés laboral dentro del trabajo. Porque muchas de las veces podemos tener estas situaciones, pero no se manifiestan porque los canales no están creados de forma adecuada. El tener un canal de ética nos ha permitido que nuestros colaboradores tengan la apertura de poder manifestar sus inquietudes respecto al liderazgo, a los temas laborales que tengan que ser tratados. Entonces, con esto en la mente, tratamos de lograr justamente un equilibrio de vida sin diferenciar que el trabajo está distante de la vida, sino que es parte de nosotros. Y nada más para cerrar, nosotros en Seguros Equinoccial y en el Grupo Futuro tenemos una medición del índice de felicidad de nuestros empleados en todas las organizaciones del grupo. Con esta encuesta básicamente medimos dos ejes. El primero, que es el eje del compromiso, que tiene que ver con el propósito y la conexión que tienen nuestros empleados con el propósito. Y por otro lado, el índice de la felicidad, es decir, cómo están sus relaciones y su satisfacción en la empresa. Con esto nosotros hemos podido monitorear algunos aspectos importantes que le pueden estar preocupando a los equipos y hemos podido generar planes de acción bien específicos, porque el gran clima laboral que vivimos en la compañía se compone de microclimas laborales de cada área. Y en cada área a veces viven situaciones especiales o diferentes.
Y la medición semestral del índice de felicidad, que mide compromiso y felicidad, nos ha permitido identificar acciones específicas que se deben tomar en los equipos para trabajar un mejor ambiente laboral. De esta manera podemos trabajar tanto en prevención como en mitigación para diseñar estrategias de mayor bienestar para nuestros colaboradores. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Marisol. Creo que muy buenas ideas para tratar de replicar acá también algunas cosas. Y Javier, para ti, por favor, la misma pregunta, ¿cómo ustedes manejan el manejo emocional y previenen el burnout en ello? Gracias Daniel y felicitaciones Pame, Sol, por todas esas cosas extraordinarias que desarrollan. Felicitaciones por las dragonas también, qué bueno que lo hayan logrado. Nosotros, muchas prácticas similares, pero quisiera resaltar algo, un contexto. Aon ha definido y a nivel global viene trabajando en generar un aporte al mercado, a los clientes, en 4 macro tendencias, digamos, que están presentando desafíos importantes en el mundo. Dentro de esas 4 tendencias está todo lo que es clima laboral, digamos, todo lo que es clima en general, la fuerza laboral, el medio ambiente, el clima, la tecnología y el comercio como tal. Vamos que esas son las 4 macro tendencias que Aon ve están generando esos desafíos en el mundo. Y una de esas precisamente es el tema de la fuerza laboral. ¿Bien? Y frente a eso, mucho de lo que practicamos internamente en la compañía es mucho de lo que llevamos en la consultoría y en la información y en la asesoría a nuestros clientes. Y ahí un poco lo que nosotros planteamos es tener un ecosistema, ¿sí? Empezar hablando de un ecosistema que permita la mejor experiencia del colega, que permita y que facilite el bienestar, el well-being del colega. Entonces, trabajamos en muchos frentes en ese ecosistema para lograr que esa experiencia del colega sea la mejor dentro de la industria. Dentro de este ecosistema, creo que es importante resaltar que iniciamos mucho con identificación de riesgos para saber qué puede estar afectando a la persona, al equipo, diagnósticos que nos permitan hacer un monitoreo psicosocial, que inclusive yo he visto que ya en varios países y aquí en el Ecuador ya también es un tema regulatorio, es decir, que por ley tenemos que desarrollar algunos de estos esquemas de identificación de riesgos, diagnósticos, monitoreo. Entonces, empezando desde ese pilar fundamental de conocer en dónde estamos, de tener un diagnóstico, se comienza a desarrollar todo un plan estratégico precisamente para lograr esa experiencia del colega, ese bienestar. Y trabajamos en 5 dimensiones en ello. Trabajamos en la dimensión de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar social, la parte de bienestar profesional y bienestar financiero. Entonces, esas son las 5 dimensiones en las que trabajamos precisamente para identificar en dónde estamos y ver cómo podemos facilitar que el índice de salud, de bienestar de las personas en cada una de estas dimensiones pueda seguir evolucionando positivamente. Y bueno, para lograr esto, hay muchas herramientas que dependiendo de las necesidades aplicamos. Efectivamente tenemos una línea de asistencia al empleado, igual de todas formas, para temas confidenciales, para temas emocionales, para temas de salud, para temas legales, no solo del colega directo de ellos, sino de su familia. Entonces, tenemos una línea de asistencia que nos permite dar esos primeros auxilios. Aplicaciones de bienestar, utilizamos una aplicación al interior de la compañía para fomentar mucho esas actividades o esos hábitos saludables que nos lleguen a impactar el índice de salud en cada una de estas dimensiones. Entonces, dentro de estas aplicaciones generamos retos en donde la gente puede participar, se generan retos
tanto físicos como desde el punto de vista de manejo de alimentación. Tenemos un coach virtual que ayuda a la gente a desarrollar actividades en base a las necesidades individuales de cada una de las personas. Entonces, esa es otra de las herramientas que utilizamos precisamente para fomentar ese bienestar. Ello, hace ya algunos años atrás, definió tener 2 feriados globales en el año. Entonces, son 2 días en el año que absolutamente todo el equipo a nivel global de ello tiene un día para conectar con sus actividades, con su familia, con las necesidades que pueda tener. Entonces, aplicamos herramientas de ese estilo para ayudar a que la gente vuelva a recargar y vuelva a conectar con su rol. Muchos temas relacionados a brindar acceso a que los colegas puedan tener una persona que escuche cualquier inquietud que pueda tener alrededor del manejo de su rol, de su equipo de trabajo, de sus líderes. Entonces, esto está concentrado mucho también en una línea ética que ponemos a disposición de la gente, precisamente para lograr esos canales de comunicación que les ayuden a cuidar y a favorecer un manejo adecuado de cada una de las situaciones. También dentro de la compañía, importante resaltar, hacemos un estudio anual de engagement, un tema que nos permite tomar el pulso precisamente de cómo está el equipo, de cómo se está sintiendo el equipo frente a lo que la compañía viene desarrollando, cómo se sienten con sus roles, con sus liderazgos, tienen claridad sobre el objetivo de la compañía. Entonces hacemos esta encuesta una vez al año y nos arroja mucha información que precisamente enriquece nuestros planes estratégicos de gestión, favorece el desarrollo de las carreras, de los talentos que tenemos dentro de la compañía. Entonces, es otra herramienta muy importante que aplicamos. También dentro del concepto de favorecer el desarrollo de las personas y cuidar su parte emocional y prevenir el burnout, está muy ligado a estudios de beneficios que hacemos y la aplicación de esos estudios de beneficios dentro de la organización. Saber qué es lo que se está moviendo en el mundo laboral, qué es lo que están buscando las nuevas generaciones, cuál es la expectativa de esas nuevas generaciones, que yo sé que es todo un desafío, pero a través de la información que producimos nos permite definir estrategias para llegar a satisfacer algunas de esas expectativas dentro del equipo. Yo creo que ese es un vistazo rápido de lo que tenemos en este ecosistema que les mencionaba al inicio, precisamente como herramientas para favorecer al equipo para tener este manejo emocional adecuado alrededor de la compañía. Excelente, Javier. Muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, y continuando, aquí un poco vamos a hablar de los beneficios y los desafíos del liderazgo de emociones. No todo es beneficios, siempre puede haber algunos retos aquí, ¿no? Y en una cultura organizacional que fomente el manejo emocional adecuado, siempre va a tener beneficios, un mayor desempeño, satisfacción laboral y menos estrés. Pero también van a haber desafíos como la resistencia al cambio, la falta de conciencia y habilidades emocionales. Y superarlo requiere de un compromiso organizacional, educación y un liderazgo sólido. Por lo que aquí quisiera preguntarles algunas cosas cómo ven ustedes estos beneficios y desafíos. Y quisiera empezar contigo, Javier. ¿Cuáles consideras que pueden ser los desafíos más comunes al intentar implementar el gerenciamiento de emociones en una empresa? ¿Y cómo podrían superarse estos desafíos? Gracias, Daniel. Digamos, en mi trayectoria y obviamente en el relacionamiento con muchos clientes, sector industrial, sector empresarial en general, uno se va dando cuenta de cuáles pueden ser estos desafíos más comunes. Y tal vez yo quisiera mencionar
3 de ellos, porque seguramente hay más. Pero principalmente uno de los más comunes, de los que se repite en la gran mayoría de las conversaciones, son los sesgos inconscientes, uno de los principales desafíos. Todavía existen cosas que en las organizaciones un poco la gente puede percibir que no pueden ser habladas, ¿sí? Que no podemos mostrarnos muy vulnerables frente a ciertas situaciones. En algunos entornos podría llegar a pensarse que es malo que una persona pueda presentar alguna necesidad, alguna vulnerabilidad, que simplemente muestre su necesidad de descansar o desconectar. Puede ser que en algunos ambientes eso no sea bien visto y son esos sesgos que a veces limitan el manejo de las emociones. Yo creo que es importante trabajar en eso. eh, de cara a las empresas, pero también a nivel personal, porque a nivel personal puede ser que nuestra historia, nuestra educación, la familia, también está marcando un poco nuestro accionar y ahí hay una oportunidad de generar conciencia y de mejorar desde el punto de vista individual para poder favorecer la cultura corporativa que estemos desarrollando en la organización. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales desafíos. El segundo, yo podría mencionar que hay un hábito, tal vez, en algunos momentos, de descargar la responsabilidad del manejo emocional en otros, ¿sí? Muchas veces podemos tener conversaciones en las organizaciones en donde la afectación emocional está dada por el gerente, por el líder, por la empresa, por el entorno, por cualquier participante de nuestro entorno del día a día. Y yo creo que eso tiene que cambiarse. Tiene que haber una conciencia, un hábito de asumir la autoconciencia, de entender nuestra situación, de comprenderla en el momento en el que estamos y tomar las decisiones de cuidado que debamos adoptar para afrontar esa situación. Entonces, me parece que es otra barrera que tenemos que tratar de eliminar. Y un tercer punto como desafío, me parece que es la comunicación, saber conectar con las personas, con las diferentes generaciones que tenemos adentro de la organización, encontrar la forma de llegar con la información correcta al segmento correcto, me parece que es parte de los desafíos que tenemos. Entonces, frente a un poco a este entorno, yo creo que podemos superar estos desafíos evolucionando como líderes, como compañías, innovando nuestros modelos de comunicación para segmentar el mensaje y poder llegar más efectivamente, generar más impacto a través de esa información, de esa comunicación, actualizar nuestros sistemas de evaluación de desempeño, nuestras estrategias de bienestar, como lo hemos estado hablando en la pregunta anterior, para abordar de manera integral la salud física y emocional de la persona y no solo basarnos en el performance profesional, sino en la persona, es decir, que busquemos que la persona esté bien, porque está probado y hay un montón de estudios que demuestran cuando la persona está bien, su productividad y el resultado de la empresa mejora. Entonces, yo creo que cómo podemos afrontar estos desafíos es evolucionar en algunos de estos parámetros, esquemas, modelos y estrategias que utilizamos al interior de nuestras organizaciones. Excelente, gracias Javier. Y aquí solo les voy a pedir a Pame y a María Sol que tratemos de ser lo más concretos, que estamos con el tiempo medio justo. Y Pame, en una pregunta para ti, ¿tú crees que es posible enseñar y desarrollar las habilidades emocionales en un entorno laboral? Y si es así, ¿qué estrategias o enfoques consideras efectivos para promover el desarrollo de estas habilidades? Definitivamente, estoy inspirada con las buenas prácticas de mis colegas. Y Dani, sí, yo creo en la plasticidad del cerebro y en esta posibilidad de que siempre tenemos la posibilidad de evolucionar y de aprender. Y creo que esa es una gran noticia. Si realmente queremos y si como líderes podemos facilitar en la organización este enfoque de empoderamiento real y de desarrollo de gente que permita estos espacios de conversación y de generación de confianza. Voy a citar 3 que me parecen claves importantes cuando hablamos de
manejar el tema emocional, y yo creo que es la primera, el autoconocimiento. Y esta es una invitación que se puede dar a través de la organización, a través de la inspiración de tu liderazgo como líder, pero también creo que es una práctica que es nuestra responsabilidad, es mirar cómo aumento mis niveles de autoconciencia, cómo aprendo a conocerme, cómo identifico esas emociones, les pongo nombre, me hago cargo de mirar cómo las transito, qué mensajes tienen y desde ahí cómo puedo seguir siendo y mirando mis fortalezas y mis oportunidades de desarrollo dentro del mundo organizacional y a nivel personal. Creo que la primera fase para liderar a otros tiene que ver con el autoliderazgo de nosotros mismos. Y en esa misma línea, la segunda cosa que yo diría es en este autoconocimiento, ganar la conciencia emocional. Y eso es esta reflexión diaria sobre las emociones, sobre cuáles son los elementos que me conectan, cómo me sentí hoy y por qué, cómo ayudo también a los demás a etiquetar y a ponerle nombre a sus emociones, qué le pasa a la corporalidad. Creo que es un camino bien importante de aprendizaje y que desafortunadamente en el mundo actual aún no somos fuertes ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades a poder generar esta conciencia emocional. Y yo diría que es un mundo, cuando hablamos de habilidades blandas, de liderazgo, de las promociones que se hacen en las organizaciones, el tener este self-awareness y la conciencia emocional es clave para la asertividad y para poder hacer una carrera organizacional dentro de una organización multinacional o nacional. Algo importante también, y esta es una práctica personal mía que la quiero poner como tercera opción, es practicar la gratitud y la posibilidad del optimismo. Creo que en este espacio de posibilidades, cuando siempre creo en que lo que te sucede en la vida, siempre hay ciclos vitales, siempre hay desafíos, la pregunta es ¿cómo lo quieres vivir? ¿Lo quieres vivir desde un espacio de aprendizaje, de evolución, de ser mejor? Por más de que esto no sea un desafío fácil, o lo quieres vivir desde ¿por qué te pasa a ti? Desde el estoy triste y me quiero quedar ahí, porque incluso el dolor es una opción, quedarse ahí, y la decisión de seguir adelante, a pesar de seguir sintiendo dolor, también es una decisión propia. Y creo que la gratitud nos abre puertas, esta posibilidad de poder tener cultivar, digo yo, los pensamientos positivos y poder ver tantas cosas que podemos, por las cuales somos bendecidos. El mismo hecho de estar vivos, creo que nos pone en una posibilidad de liderazgo nuestro y de otros bastante importante en las organizaciones. Así que te diría que por ahí les invitaría a fortalecer este tipo de mentalidad y de oportunidad. Excelente, gracias, Pani. Y Marisol, ¿tú qué medidas de seguimiento y evaluación crees que se pueden implementar para medir el impacto del gerenciamiento de emociones en una organización? ¿Y cómo saber si está teniendo efectos positivos? Bueno, yo creo que es súper importante la cercanía con la gente. La principal fuente de información es hablar con las personas. Dicen que un líder debe invertir el 80% de su tiempo conversando con su gente y el 20% haciendo tareas. Entonces, fíjense lo importante del rol de un líder para conocer y poder tener el termómetro más exacto de qué está pasando. Les había hablado de las encuestas que hacemos, de cómo vamos monitorizando. Tenemos también por la ley laboral ecuatoriana algunas exigencias respecto a medir los riesgos psicosociales, y la idea es tomarnos en serio esas mediciones y generar planes de acción concretos. Pero más allá, y retomando el rol que tiene el líder de conocer a cada individuo que está en su equipo y entender qué es lo que está pasando, porque de esta manera, cuando nosotros podemos recibir retroalimentación a través de canales abiertos y confiables, como decía Javier, si podemos tener realmente la apertura a entender y ser empáticos, vamos a poder saber en qué nivel de emocionalidad o de manejo están nuestros equipos. Y yo creo que es súper valioso poder medir, porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, en la medida en que conozcamos cómo estamos, vamos a poder tomar planes de acción. Y yo quisiera invitarles aquí a que pensemos en la psicología positiva, porque en la medida que las personas tienen conductas positivas que nosotros queremos que se repitan y se repliquen, es importante tener planes de reconocimiento y recompensa que no necesariamente son monetarios, sino que acompañan el ir creando una cultura en donde tengo el gozo de hacer bien las cosas. Y cuando tengo el gozo de hacer bien las cosas, también me vuelvo más creativo,
resuelvo más fácil los problemas, encuentro nuevas formas de hacer negocio. Entonces, tener colaboradores que están en un estado emocional satisfactorio y adecuado es de absoluta conveniencia para el equipo, para el líder y para la organización, y sin duda para el mismo colaborador. Y nada más quisiera terminar diciéndoles que creo que también un factor muy, muy importante que de un tiempo acá, de hace unos 3 años, todos lo vivimos, la pandemia, ya sabemos todo lo feo que nos trajo, pero creo que podemos aprender de ahí también cosas muy buenas que nos trajo. Y sin duda todos nos quedamos cautivados después de la pandemia con el modelo de trabajo flexible. Y el modelo de trabajo flexible le devolvió tiempo a la humanidad, que es ese uno de los factores o beneficios ahorita más valorados por todos cuando hablamos de las emociones y del equilibrio. Entonces, tener en nuestras organizaciones un modelo de trabajo más flexible, usando en la presencialidad, la virtualidad, nos ofrece una inmensa gama de opciones para darle mayor apertura a las personas para que abarquen esa integralidad. Sin embargo, esos modelos requieren de los líderes confianza, objetivos claros y una buena medición. Así que en la medida en que los modelos flexibles de trabajo son exitosos, podemos también decir que estamos teniendo una forma de trabajo más evolucionada pensando en el ser humano. Entonces, creo que ese es el enfoque en el que podemos trabajar para asegurarnos que seguimos mejorando cada vez más en nuestras organizaciones, pensando en que en nuestras organizaciones hay seres humanos valiosos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir sus ideas, sus buenas prácticas que creo que nos van a ayudar no solo a los que estamos aquí, sino a todos los que nos están escuchando y viendo. No sé si hay alguna pregunta del público. Parece que no. Y creo que como para cerrar, nos queda poco tiempo, pero ustedes y al que quiera compartirnos ahí, ¿creen que la inclusión de programas de capacitación en inteligencia emocional son beneficiosos para los empleados y líderes? Yo sé que Marisol quiere hablar, yo le veo. Venga. Pues Adelante, sin duda, Sara. sí, yo creo que los seres humanos, sobre todo los profesionales que somos competitivos, que queremos cada vez estar mejor, el aprendizaje se vuelve un hábito. Queremos todo el tiempo adquirir nuevas habilidades y hacer las cosas de mejor manera. Entonces, ofrecer opciones de aprendizaje, sin duda, es una lindísima oportunidad de que vayas creciendo profesional y personalmente. Pero creo que tenemos que pensar y entender que los adultos aprendemos distinto. Aprendemos más en el ongoing business, en el día a día, en experimentar, en aprender rápido. Entonces creo que las modalidades como enseñamos estas cosas pueden ser un tanto distintas a la academia clásica o al curso clásico. Creo que hay muchas herramientas para aprender observando a otros a través del mentoring, del coaching, y sin duda la participación en proyectos, en iniciativas, te da a veces una maestría en un proyecto. Así que creo que esos son canales también interesantes de aprendizaje para adultos. Excelente. Muchas gracias a todos. Agradecerles por la participación. Un gusto haber podido compartir con ustedes y espero poder estar en una nueva oportunidad. Gracias, Dani. Gracias, Muchas Sol, gracias a Javi. todos. Una linda Gracias a tarde. ustedes. Gracias, Un Pame. abrazo. Gracias, Javi. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Buena Vale. tarde. Bye. Chao. Chao. Gusto.